que la bioquímica se dividía, ¿se acuerdan?, en dos grandes partes, una que era la bioquímica estática o descriptiva y la otra era la bioquímica dinámica. La bioquímica estática o descriptiva nos permite el estudio de las diferentes estructuras, entendiéndose, como su nombre dice, describirlas, las estructuras, utilizando un lenguaje químico y un lenguaje físico. La segunda parte, o la bioquímica dinámica, estudia las transformaciones de estas biomoléculas. Obviamente, previo acuerdo con mi colega, pero adicionalmente tengo... Ya. Entonces les decía que la bioquímica dinámica nos estudia las transformaciones de estas biomoléculas. Habíamos visto también en una segunda unidad los componentes de la materia viva. Estos componentes de la materia viva se dividían en lo que eran los bioelementos y lo otro las biomoléculas. Dentro de los bioelementos teníamos los primarios, los secundarios y los oligoelementos. Todos esos ya estudiados, si ustedes se recuerdan. De ahí nosotros... Listo. De ahí nosotros habíamos visto lo que viene a ser las biomoléculas. Dentro de las biomoléculas teníamos las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas de característica orgánica. Dentro de las inorgánicas, ¿cuáles eran los temas de estudio? Agua, venían a ser agua, sales minerales y gases. Y de ahí lo que venía a ser dentro de la bioquímica de las biomoléculas orgánicas, hidrato de carbono, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, etc. Muy bien, entonces si ustedes se fijan, ya hemos agotado lo que son las biomoléculas inorgánicas. Estudiamos agua, sí, ya vimos agua desde su punto de vista estático y dinámico. Ya estudiamos lo que vienen a ser las sales minerales, ahí hablamos de los electrolitos o nuestras grandes partículas cargadas distribuidas tanto intra y extracelular. Y hablamos también de los gases cuando tratamos el equilibrio ácido-base. Hablamos de uno de los grandes de los gases que constituye un ácido volátil que era el dióxido de carbono. Muy bien, y hablamos también someramente del oxígeno. Fíjense entonces ustedes que ya hasta ahí hemos agotado esa primera parte. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Las biomoléculas de característica orgánica. ¿Qué es eso lo que vamos a tocar a lo largo de lo que viene a ser este segundo parcial? De ahí viene la tercera parte, que son la bioquímica dinámica o las transformaciones. Vale decir, lo que son las vías metabólicas. Metabolismo de los hidratos de carbono, vamos a ver oxidaciones biológicas, etcétera, etcétera. Entonces, empiezo ahora, ya una vez que se han orientado en el programa, veamos los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, al igual que lo que vienen a ser los lípidos, y también ahí se incluyen las proteínas, se constituyen como biomoléculas de característica energética. Ahí ya cambié imagen, ¿sí? Bueno, se constituyen como biomoléculas energéticas. ¿Por qué? Porque aportan energía al ser vivo y son fuente energética primaria de todo ser vivo. Si nosotros analizamos qué cantidad de hidratos de carbono tiene la materia viva no supera el 1%, ya para no pelear con ninguna bibliografía, el 1% de hidrato de carbono forma parte de nuestro cuerpo. Y de repente usted dice, sí, pero ¿cómo puede ser que solamente yo encuentre este tipo de biomoléculas dentro de mi cuerpo en una cantidad, en una proporción tan baja, siendo que una dieta, y peor de una dieta boliviana, es rica en hidratos de carbono? Es decir, ¿y qué se hace ese hidrato de carbono que llega por vía del aparato digestivo y el proceso de absorción? Resulta que solamente forma parte de mi cuerpo un 1%, porque la mayoría del hidrato de carbono entra a ser energía a nuestras células. Por eso se dice que los hidratos de carbono son fuente energética primaria. ¿Cómo se los llama los hidratos de carbono? ¿Cómo es que generalmente la bibliografía lo nombra? Porque a veces ustedes buscan en internet y les aparece nombres sinónimos. Muchas veces se los llama azúcares, otros le llaman glúcidos, otros no le dicen hidrato de carbono, le dicen carbohidrato. Entonces los carbohidratos, hidratos de carbono o glúcidos, o lo que la bibliografía moderna llama mal llamados azúcares o dulces.
¿Por qué mal llamados azúcares o dulces? Si a usted se le dice todos los hidratos de carbono son dulces y de repente usted piensa en una porción de torta, piensa, no sé, quizás en la miel, en una fruta dulce, puede que tenga la sensación de decir que todos los hidratos de carbono son dulces. No todos los hidratos de carbono son dulces. Por ejemplo, el almidón es una sustancia que si se disuelve en agua o conocida como la maicena, no genera una sustancia dulce, a diferencia de la sacarosa o azúcar de mesa. Entonces, estos hidratos de carbono generalmente se encuentran en el reino vegetal bajo la forma de lo que constituyen los polisacáridos o almidones y constituyen nuestra principal fuente de energética. Desde el punto de vista nutricional, ustedes van a escuchar que se hablan de carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son los que constituyen estructuras más sencillitas y generalmente son monosacáridos, disacáridos y no aportan, dicen, no constituyen con fibra, no constituyen con vitaminas ni minerales, etcétera. A diferencia de lo que son los carbohidratos complejos, aquellos que nosotros hablamos, por ejemplo, de un arroz integral, de una harina integral, donde no solamente se conserva al almidón, sino se conserva también la fibra. Entonces son los dos grandes rasgos a través de los cuales se suele conocer a los hidratos de carbono desde el punto de vista nutricional. Entonces, ¿dónde encontramos los hidratos de carbono? Los encontramos en el reino vegetal, formando, por ejemplo, hidratos de carbono, las paredes celulares de las células vegetales. Eso es la celulosa. Como reserva dentro de las células vegetales se conoce como el almidón. Y en el reino animal, que usted dirá, sí, lo que me interesa es, formando parte del reino animal, estructuras complejas. Ese 1% que forma parte de nuestro cuerpo está bajo la forma de heteropolisacárido. Llámese ácido hialurónico, llámese queratansulfato, llámese dermatansulfato. Esas son estructuras formadas por hidratos de carbono que se encuentran formando parte de la materia viva. O lo encuentro como reserva energética en mi cuerpo bajo la forma de glucógeno. Y algo muy característico, fíjense que si yo le digo de qué está formado la celulosa o cuál es la unidad básica estructural de la celulosa, nosotros decimos es la glucosa. Si yo le digo cuál es la unidad básica estructural del almidón o de qué está formado el almidón, está formado de muchas glucosas. ¿De qué está conformado el glucógeno o cuál es su unidad básica estructural del glucógeno? Glucosa. Si celulosa, almidón y glucógeno son glucosa, ¿por qué se llaman así? No solamente porque se encuentran unos en el reino vegetal y otros en el reino animal. Se llaman así porque su distribución espacial de esas mismas biomoléculas es diferente. Y eso me lleva a que yo las encuentre en diferentes tejidos y lo encuentre con diferentes características funcionales. Entonces, de ahí que la bioquímica estática o descriptiva cobra su relevancia. Entonces, vamos a ver algunas de las características, sus propiedades físicas de los hidratos de carbono, como su solubilidad. Vamos a ver que no todos son solubles en agua. Hay los que son solubles y hay los que son parcialmente solubles. Vamos a ver sus características. Unos forman cristales, otros no forman cristales. Vamos a ver propiedades químicas como son la capacidad de oxidarse, de reducirse, de formar otro tipo de compuestos que no sean simplemente hidratos de carbono, sino sus derivados. Y vamos a ver cómo se clasifican, principalmente en base a su complejidad estructural, que esta es la que vamos a estudiar, y vamos a ver sus números de átomos de carbono y por grupo funcional, su clasificación principalmente de los monosacáridos. Funciones, reserva estructural y energética. Entonces, empecemos. ¿Cuál es la importancia biomédica? De repente usted dice, muy bien, entré a un tema que sí puedo pensar que hidratos de carbono es importante porque habíamos visto que todo ser vivo tiene una gran característica estructural, una gran en sus características de los seres vivos, es necesitar energía del entorno para poder sobrevivir o para poder vivir. Entonces, dice usted, de ahí la importancia del hidrato de carbono. Es importante porque, bueno, si no tengo energía, mis células no pueden vivir, pero no nos olvidemos que no es la única fuente, existen otras. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia biomédica? Existen una de las grandes patologías que ustedes la conocen. ¿Quién no tiene en su
familia o en el rango familiar algún paciente o algún pariente de que tiene valores elevados de glicemia en el torrente sanguíneo o valores elevados directamente de glicemia. Eso me lleva a lo que es la patología de diabetes mellitus. La diabetes mellitus está directamente relacionada con esos valores altos de glucosa, entendiéndose que un valor de glucosa en el torrente sanguíneo va de 69 a 99 miligramos por decilitro. Valores por encima de esto, y preferentemente ya arriba de 120, está relacionado con un trastorno que es la diabetes mellitus. Entonces tengo que conocer a esta biomolécula para entender la fisiopatología de la diabetes mellitus. Se habla de la galactosemia. La galactosemia es la acumulación justamente de galactosa en el torrente sanguíneo debido a una deficiencia enzimática de una enzima que hace o lleva a que mi cuerpo no metabolice la galactosa. Y usted de repente dice, sí, pero es que yo jamás consumo galactosa o no consumimos galactosa. Sí la consumimos bajo la forma de la lactosa. La lactosa vamos a ver que es un disacárido que está formado por glucosa y galactosa. Y mi cuerpo la degrada a través de una enzima que es la lactasa y bueno, y ahí es la galactosa entra al torrente sanguíneo. Si yo no tengo una enzima que me la rompe, yo la acumulo. Generalmente la galactosemia se torna dañina en el caso de un recién nacido que se alimenta de leche, que tiene una deficiencia enzimática, esto es de origen genético, acumula galactosa, esta galactosa por un proceso de reducción se convierte en galactiol, este galactiol se deposita a nivel de la retina y me ocasiona lo que es la ceguera en el recién nacido. Es una de las razones a través de las cuales se habla de que esos niños se quedan ciegos. Entonces, fíjense, y está relacionado con una alteración de un hidrato de carbono. La intolerancia a la lactosa, tan conocida hoy en día en nuestro medio. ¿Quién, si decimos que la lactosa es el azúcar de la leche y se encuentra en la leche, por qué ahora usted va a una tienda de su casa, una pulpería de la esquina de su casa y puede encontrar una leche deslactosada? Tranquilamente usted dice, yo quiero comprar una leche deslactosada y se la compra, se la venden. ¿Por qué la industria, no, bueno, no alcemos si quieren el nombre, pero nuestra industria departamental aquí lanza ese tipo de leche? Y a nivel nacional, cosa que antes no era así, antes se tenía que traer de países del exterior como la Argentina, por ejemplo, bajo la forma de Sancor, etcétera, este tipo de leche deslactosada. Porque hoy en día se ha visto que una gran población va perdiendo la actividad de una enzima, nuestro cuerpo va perdiendo la actividad de una enzima que se llama lactasa. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente usted durante niño se crió con leche, empezó con la leche materna, empezó con leche de tarro, empezó con diferentes productos lácteos, yogur, etcétera, y no le pasaba nada. Llegó a sus 18 años, 15, 16, 18, 20, va a variar de las características genéticas, y usted empieza a tomar leche y se le hincha, siente que se le inflama el estómago, siente, y eso no es más que acumulación de gases, siente retorcijones y de repente le viene diarrea, cosa que antes no era. Y eso se debe a que la lactosa no se degrada, la lactosa se queda en las microvellosidades de sus intestinos porque no hay quien la degrade. Entonces las bacterias que están propias, que son propias de la flora intestinal, empiezan a utilizar la lactosa como alimento y producto del catabolismo liberan dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, que es un gas, se va acumulando a nivel del intestino y son esos retorcijones, son esas flatulencias que vienen y finalmente viene diarrea. Entonces usted cuando veía un postre con leche, sabía las consecuencias y decía, no, mejor no lo tomo. O si quería, le invitaban un yogur con cereal, usted decía, no, mejor porque me duele el estómago. Entonces hoy en día ya la industria alimenticia ha decidido sacar productos con leche deslactosada o venden la leche deslactosada. Que de repente usted sea una de las personas que no pierde la actividad de la enzima y que usted dice, no, a mí nunca me pasa eso, yo me puedo tomar 2 litros de leche común, es más, me voy a Valle Grande y me tomo leche recién extraída de la vaca y jamás me pasa nada, siéntase bendecido porque eso quiere decir que no ha perdido la enzima, la capacidad de metabolizar a la lactosa. Entonces, es algo muy común en nuestro medio, la intolerancia a la lactosa, y está relacionada con una deficiencia enzimática que degrada un disacárido que es la lactosa. La intolerancia a la fructosa. La fructosa es un monosacárido que se encuentra en la miel, que se encuentra en la fruta, etc.
No es muy común, también es otra de característica hereditaria, la deficiencia de la enzima aldolasa B. Esto me llevaría, se nace con esa alteración, me llevaría a que se acumule fructosa en el torrente sanguíneo en grandes cantidades y obviamente que causaría los mismos males o los mismos desastres que la acumulación de glucosa. Lamentablemente, como esto es de origen hereditario y se nace con la deficiencia de la aldolasa B, hablar de una intolerancia a la fructosa en un niño va a implicar tener riguroso control del consumo de esta, así de sencillo. Y las alteraciones del metabolismo del glucógeno, que son como 8, como 7, que las vamos a ver cuando lleguemos a hidratos de carbono, todas ellas obviamente de origen genético que están relacionadas con la deficiencia de enzimas. Muy bien, entonces ahí la importancia biomédica de por qué tengo que estar sentado en un día de frío como hoy, o debo estar echado durmiendo tratando de escuchar, por qué tengo que estudiar el tema de hidratos de carbono en bioquímica médica. Muy bien. Ahora viene lo más feo. Lo más feo para ustedes porque se utiliza un lenguaje químico. No hay otra manera, ¿se acuerdan que yo les había dicho que no existe otra manera a través de la cual yo les pueda presentar una biomolécula si no la describo químicamente? No hay forma. Así como cuando usted tiene que describir a una amiga, a su novio, describir, etcétera, va a empezar a hablar pues con un lenguaje adecuado a él y va a empezar a decir, no, sí, mi novio es un muchacho, qué sé yo, no sé, de 1,80 m, de 1,70 m, y va a empezar a hablar de las características físicas y después pues hablará de sus características que lo hacen único. Entonces, cuando yo tengo que hablar de los hidratos de carbono, tengo que utilizar un lenguaje químico, de manera tal que usted el día de que vea una estructura, sepa que lo que se le está mostrando es un hidrato de carbono. Entonces, ¿cómo la bioquímica le define un hidrato de carbono? ¿Cómo se lo presenta? Le dice la bioquímica, le dice, un hidrato de carbono es una estructura que tiene polihidroxialdehídos y polihidroxicetona. Polihidroxi, ¿qué quiere decir polihidroxi? Muchos de estos grupos oxidrilos. Polihidroxialdehído, aquí está el grupo funcional aldehído, y polihidroxicetona, aquí está el grupo funcional cetónico. Entonces, cada vez que yo veo una estructura que existen muchos oxidrilos y que existe el grupo aldehído o muchos oxidrilos y existe el grupo cetónico, yo empezaré a decir, estoy frente de un hidrato de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se clasifican entonces los hidratos de carbono? Si ya más o menos me los han presentado a los hidratos de carbono, esperen, aquí está un hidrato de carbono. Muchos oxidrilos y en este caso tiene un grupo cetónico. No se preocupen que ya vamos a volver ahí. ¿Cómo lo clasifican? A ver, yo voy a entrar a la clasificación de su libro, la bibliografía que venimos manejando, que es el Antonio Blanco. El Antonio Blanco le dice, los hidratos de carbono se clasifican en monosacárido, oligosacárido, y ahí lo incluyen, sin embargo, a los disacáridos y los polisacáridos. Para que usted no se pierda, entendámoslo así. Monosacárido, una sola unidad de un hidrato de carbono. Uno solo. Vale decir, esto es un monosacárido. Una sola unidad. Si yo junto dos de estos, ¿qué voy a tener? Un disacárido. Si yo junto 3 de estos, de 3 a 10, voy a tener oligosacárido. Y si junto 10 de estos, ¿qué voy a tener? Un polisacárido. Entonces, ¿cómo se clasifican? Monosacárido, disacárido u oligosacárido, mono 1, disacárido 2, oligosacárido de 3 a 10 y polisacárido más de 10. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que recordar aquí? Los monosacáridos. Los monosacáridos son características o propiedades físicas, solubles en agua, tienen forma de cristales, monodi y oligosacáridos, más sencillo. Tienen forma de cristales, son solubles en agua y son dulces a ligeramente dulce. Monodi y oligosacáridos, propiedades físicas. Los polisacáridos al revés, los polisacáridos son amorfos, son insípidos, no son dulces, son insípidos y son parcialmente solubles en agua. Si usted quiere hacer la prueba de esto, en casa va a agarrar
2 vasos con agua y 2 platillos. En uno de ellos va a colocar azúcar de mesa. En un platillito va a colocar azúcar de mesa. El azúcar de mesa es una sacarosa, es un disacárido. Va a agarrar y lo va a tocar así con las yemas de sus dedos y va a sentir lo áspero que es. O puede también colocar en la palma de su mano y va a empezar a hacer así. Y lo va a sentir áspero, como le raspa. Vamos a ocupar el tacto. Entonces, eso es, y si usted tiene una lupa o tiene buena vista, lo va a mirar y va a ver los cristales de que está formado la sacarosa o el azúcar de mesa. Si usted nunca prestó esa atención, mírelo ahora. Muy bien. Va a agarrar en otro platillo y va a colocar maicena. Y usted dice, ¿maicena? Sí, la maicena es el almidón de maíz. Esa maicena que tienen en casa, guardadita por ahí, bueno, busca. Y la coloca en el platillo también y alza un poco y toca en su mano. Y va a sentir lo suave que es. ¿Por qué es suave? Porque no tiene la forma de cristales, es amorfo. Muy bien, entonces esas son propiedades físicas. ¿Qué es lo que ocurre si yo agarro la cantidad que eché en el platillo y lo vierto en ese vaso con agua, que son 25 ml aproximadamente? Agarro una cucharilla y lo agito. Resulta que el azúcar, la sacarosa, se disuelve en agua. Y hago lo mismo con la maicena. La maicena la agrego en ese vasito con agua, lo agito y ambos, entonces voy a agarrar ese vaso con sacarosa y voy a probar. Esto lo podemos hacer en casa, cosa que en laboratorio generalmente nosotros hacíamos eso, pero en tubito de ensayo con una pequeñita cantidad, digamos, no lo probaban, pero se daban cuenta si era soluble o parcialmente soluble. Entonces la sacarosa la agregan en ese vaso con agua y lo agitan y lo prueban. Van a ver que es dulce. Por eso, pues nosotros utilizamos para endulzar nuestro té, nuestro café, etcétera, hasta para hacer nuestros postres también, para darle ese sabor dulce a la sacarosa. Ahora, el otro vaso, donde usted colocó maicena, lo va a agitar y lo va a probar. ¿Y qué es lo que va a sentir? Nada, insípido, como agua. Y encima va a ver que el almidón no se disuelve totalmente en agua, sino le va a quedar una parte y se va a ir hacia el fondo. Entonces, miren ustedes la gran característica. La maicena no es dulce, o el almidón, en este caso almidón de maíz, no es dulce, no tiene sabor dulce. Así como otros hidratos de carbono, glucógeno en agua no es dulce. Entonces, igual si hablamos de una celulosa, no es dulce. Entonces, decir hidratos de carbono, azúcares o dulce no es apropiado, porque no todos los hidratos de carbono son dulces. Y la prueba está que en casa, cuando se acaba el azúcar, usted no corre pues a endulzar con la maicena. Si fuera así, entonces no serían todos azúcares o dulces. Entonces hemos visto las propiedades físicas de los hidratos de carbono y esto me permite identificarlos. Monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos son cristales, son parcialmente solubles, son solubles en agua y son de sabor dulce. Los polisacáridos son amorfos, son insípidos, no tienen sabor y son parcialmente solubles en agua. Listo, ya están las propiedades físicas. Muy bien. Los monosacáridos son la principal fuente energética para nuestras células. Créanme que cuando usted se consume una gran cantidad de polisacáridos, llámese, a ver, ¿en qué tipo de alimento? Cuidado que una cosa es que a mí me pregunten ¿qué son los hidratos de carbono o cómo define un hidrato de carbono? Definir un hidrato de carbono no quiere decir que voy a decir son los que se encuentran en la papa, son los que se encuentran en el arroz, en la yuca, etc. No, esa es la ubicación. ¿O qué alimentos contienen hidrato de carbono? Bueno, ahí usted puede definir, pero decir qué son, perdón, o de dar el lugar, pero qué son los hidratos de carbono implica que usted lo defina desde el punto de vista bioquímico. Entonces, los hidratos de carbono son la fuente energética primaria de nuestro cuerpo. Yo les decía que nuestra comida nacional es riquísima en hidratos de carbono, riquísima. Y usted dice, ¿cómo es eso? Sí, usted piensa en una comida, vamos, nacional, un picante gallina,
Un picante de gallina, siempre les digo eso, viene hoy en día, generalmente, bueno, depende si está caro el pollo, está barato, si está caro le viene una alita nomás, pero si está barato le viene la mitad de la presa de un pollo entero, en ají. ¿Y qué le acompaña a esa proteína? Porque el pollo en este caso viene a ser la proteína. ¿Qué le acompaña en ese plato? ¿Quién no se ha comido un picante de gallina? Le acompaña arroz, le acompaña chuño, ¿qué más le acompaña? Fideo, le acompaña fideo le hacen con una especie de salsa, algo así, ¿no ven? Y después, ¿qué más le acompaña? Una papa grande. Viene papa, arroz, fideo, chuño. Ay, encima, ¿qué viene encima de eso? Un poquito para darle un toque de color, digo yo, un toque de color, una mini ensalada de tomate con cebolla. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que hay en gran cantidad en ese plato? Hidrato de carbono. ¿Qué contiene la papa? Almidón. ¿Qué contiene el arroz? Almidón, un polisacárido. ¿Qué contiene ese chuño? Es la papa disecada. Listo. ¿Qué contiene el fideo? Almidón. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que estamos consumiendo? Una gran cantidad de hidratos de carbono. Bueno, pues, y de ahí nos quejamos porque nuestra población tiene el 50% de pacientes diabéticos. Y ustedes créanme que Dios quiera que a partir de esta época a partir de esta época de pandemia, se marque un antes y un después en el área de salud, donde se crea un médico, ya no un médico para curar, sino un médico también en la área de prevención. Entonces, no el médico que solamente va y cura, sino un médico que trabaje en el área de prevención, que enseña a la población qué tiene que comer, qué tiene que aprender a comer, porque ya se han dado cuenta de que nuestra alimentación influye bastante en todos esos procesos patológicos o esos procesos inflamatorios como es una diabetes. Entonces, en este caso, los hidratos de carbono son fuente energética primaria. Todo el hidrato de carbono que entra a mi cuerpo para generar energía, lo que me sobra, ¿cómo que lo guardo? Como glucógeno, para cuando yo esté durmiendo, mi cuerpo, mis células no paran. Yo siempre les he dicho esto, no porque usted se echa a dormir y diga, bueno, ahora me voy a echar a dormir a las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, listo. Sí, usted duerme, pero sus células siguen trabajando y sus células necesitan energía para trabajar, pero usted no le está dando, usted está en un ayuno de 12 horas, y por ahí se levanta a las 7 de la mañana y todavía se queda en cama con el celular mirando, y está a vueltas, y decide levantarse a las 10 de la mañana, y estamos hablando de cuántas horas, de unas 15, 16 horas. En ese proceso, su cuerpo tiene que gastar energía. ¿De dónde la toma esa energía? La toma del glucógeno, principalmente del glucógeno a nivel hepático para poderse alimentar y tener la energía necesaria. Y empieza, y si sumado a eso, usted decide levantarse, no tomar ni siquiera, toma un vasito con agua, sale de casa, no sé si va a donde la amiga, etcétera, y recién son a 1 de la tarde y decide comer algo. Mientras tanto, su cuerpo entonces tiene que echar mano ya a los triglicéridos o su grasa de depósito, porque lamentablemente el glucógeno hepático se agota en el lapso de 12, 14 horas. Ese glucógeno hepático se agota, entonces empezamos a utilizar nuestras grasas. ¿Qué pasa al revés? Digamos, suponiendo que usted no es que decide comerse una pizza a las 10 de la noche, se queda estudiando, se compra una bolsa de papa frita o 2 bolsas de papa frita, de nacho, sigue picando, 1 de la mañana dice no me tengo que dormir, me han dicho que tome Coca-Cola, se baja 2 litros de Coca-Cola y sigue echándole hidratos de carbono a su cuerpo. Actividad ninguna, porque está sentado estudiando, cabeceando ahí estudiando, medio que se duerme 1 o 2 horas, a la otra mañana se levanta, desayuna. En realidad tiene una dieta totalmente inadecuada y una dieta, pero riquísima en hidratos de carbono y 0 actividad física. Entonces usted dice, es que yo necesito energía, tengo que estar súper energetizado. No, sus células ocupan una cierta energía, la necesaria.
Usted le dio, suponiendo, me voy a inventar, que su cuerpo necesite solamente 1.800 calorías a 2.000 calorías. Listo. Cada gramo de hidrato de carbono le aporta entre 4.5 y 4.8 calorías. Muy bien, entonces usted calcule la cantidad de hidrato de carbono que está consumiendo y necesitaría las 2.000 calorías. Pero usted le está dando 3.000 calorías, 3.500 calorías. Ah, no, dice, es que estoy guardando energía porque en la tarde no voy a comer nada. No, no está guardando energía. Lamentablemente guarda una pequeña cantidad como energía, es verdad. Una pequeña cantidad se guarda como glucógeno hepático y glucógeno muscular, pero el que utilizamos es el hepático. Y todo lo sobrante, no es que la célula agarre y dice, lo voy a poner aquí a un ladito para cuando necesite, ¿no? Ya está el glucógeno, basta. Todo lo sobrante se convierte en grasa. Entonces termina la época de exámenes y usted va y se pesa, si ha tenido ese descontrol, y en menos de un mes usted ganó 5 kilos, 6 kilos, dependiendo, claro, sus características genéticas, gana en peso. ¿Por qué? Porque este hidrato de carbono que se constituye su fuente energética primaria entró en tal cantidad que se almacenó o se convirtió en triglicérido o grasa de depósito. Entonces, de ahí la importancia de la prevención en la alimentación. ¿Qué son los monosacáridos? Son glúcidos simples, formados por una sola molécula. Ahí la tienen. Fórmula general. La fórmula general, de ahí el nombre de carbohidrato. Es carbono rodeado con moléculas de agua. Vendría a ser carbono N, hidrógeno 2N, oxígeno N. Donde N va de 3 en adelante. No hay hidrato de carbono de 1, no hay hidrato de carbono con N igual a 2, sino va de 3 en adelante. Y los de importancia bioquímica van 3, 4, 5 y 6. Cuando lleguemos a metabolismo de hidrato de carbono vamos a ver el 7, que son algunos que salen. ¿Con qué se los nombra? Con la terminación osa. De ahí su nombre. ¿Cuáles son las propiedades físicas? Las habíamos mencionado. Solubles en agua, son compuestos cristalinos, presentan alto punto de fusión. ¿A qué se refiere eso? Que si usted pone, por ejemplo, ¿con qué se hace el caramelo? Con el azúcar de mesa. Usted pone el azúcar de mesa a calentar y va a escuchar cómo empieza a crepar, a sonar eso, y necesita altas temperaturas porque el punto de fusión es alto. Y los carbohidratos simples, dice, presentan sabor dulce a diferencia de los complejos. Entonces, dependiendo de la cantidad de carbono que tenga el hidrato de carbono, o el monosacárido, si tiene 3 va a ser una triosa, si tiene 4 tetrosa, si tiene 5 pentosa, si tiene 6 hexosa. ¿Cómo cuento los carbonos? Por ejemplo, esta estructura. Esta estructura tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es una hexosa, la terminación osa. No estamos viendo qué hidrato de carbono es. Pero si yo me vengo aquí y veo el grupo funcional aldehído, está acá adelante. Habíamos dicho que un hidrato de carbono se define como un polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Este es el grupo cetónico. El grupo cetónico va en el cuerpo de la estructura, o lo que dice va en el carbono secundario. Y el grupo aldehído va en el carbono primario o en la cabeza del hidrato de carbono. Entonces son dos familias. Uno que tienen el grupo aldehído, que se conoce como familia de la saldosa, y los que tienen el grupo cetónico, que se conocen como la familia de la cetosa. En ambas familias yo tendré triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. Carbono 3, carbono 4, 5, 6. Y lo que complementa a la fórmula. Entonces, de acuerdo a la presencia de grupo funcional, entonces los monosacáridos se dividen en los que tienen el grupo aldehído, aldosa. Los que tienen el grupo cetónico, cetosa. El grupo aldehído va en el carbono 1, el grupo cetónico va en el carbono 2. Los monosacáridos, todos los monosacáridos que encuentren a estos grupos funcionales libres, ya sea el carbono 1 o el carbono 2, se conocen como hidratos de carbono reductores. Ya lo vamos a ver por qué, y es importante que manejen ese término de reductor. Entonces aquí está la gran familia. A ver, un detalle. Yo les estoy presentando las estructuras y lo van a ver a lo largo de todas las biomoléculas que estemos estudiando. De repente usted ve esta lámina y dice, ay, esto me lo voy a guardar porque seguro que nos va a preguntar. No, no.
Me va a preguntar esquematizar una eritrosa, esquematizar una silosa, esquematizar una arabinosa, esquematiza una glucosa, una galactosa, una gulosa. No, no, así de sencillo. Ya estoy como los videos de TikTok, ¿no? No, no, no. Pero no, lamentablemente no. Pero sí me va a saber identificar por lo menos que cuando yo le diga es una exosa, una aldoexosa de importancia clínica, usted sepa qué es la glucosa y no me diga la fructosa. Si yo le digo es una aldopentosa importante en la síntesis de ácidos nucleicos, usted no se invente y me diga la fructosa, me diga gulosa, me diga eritrulosa o me diga gliceraldehído, no, usted sepa qué es la ribosa. Y yo le estoy diciendo aldopentosa, aldo que quiere decir que tiene un grupo funcional aldehído y pentosa tiene 5 átomos de carbono. Ah, bueno, eso sí, que usted identifique y por ejemplo, que se le diga, es un disacárido que está relacionado con la intolerancia a la lactosa. Y usted me diga, un disacárido y me pone almidón. No, pues el almidón es un polisacárido. Entonces vamos a aprender a hablar los términos con propiedad. Eso es lo que me interesa en cada una de las biomoléculas que nosotros vamos a ver. Si usted en este momento me dice, ¿y para qué entonces nos tortura con todo esto? Porque no queda otra. Porque la asignatura es bioquímica y vienen las estructuras químicas. ¿Cómo yo le voy a hablar que la diabetes mellitus está relacionada con una biomolécula que es la glucosa? Mírenla aquí, se las presento, la famosa glucosa. La glucosa, ahí donde está el puntero, es una aldoexosa. Aldo porque tiene el grupo funcional aldehído. Aquí está donde estoy colocando el puntero. Exosa porque tiene 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, esta es la glucosa. El por qué nos causa tanto daño a los riñones, por qué se habla de una nefropatía diabética, por qué se habla de insuficiencia renal asociada al aumento de la glucosa en el torrente sanguíneo. Miren la estructura que es. No es pequeñita. Compárenla con el agua. ¿Qué era el agua? 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Peso molecular, ¿cuánto pesa? 18 gramos. Esta es más o menos 180 gramos mol. Es pues 10 veces más. Entonces, comparemos lo que le puede hacer a nuestras células. La glucosa no tiene que aparecer en orina nunca. ¿Cuándo empieza a aparecer en orina? Cuando la tengo en tal cantidad en el torrente sanguíneo que supera el umbral renal de los 160 miligramos por decilitro, va golpeando nuestros riñones hasta que sale finalmente. Atraviesa porque está en gran cantidad y tanta la biomolécula es grande y va provocando daño irreversible en nuestros riñones. Por eso es que a un paciente diabético se le dice, mantenga sus valores de glucosa dentro de lo mínimo posible. No, pero el paciente no hace caso, se hace sus comilonas, sus bebidas grandísimas, etcétera. Un día, un fin de semana llega su glucosa a 500, a 600, están corriendo para internarlo, otras 2 semanas, otra vez en dieta, otra vez tratando de que los valores lleguen a lo mínimo posible, tolerable para su cuerpo. Algunos toleran muy bien los 150, otros toleran demasiado bien los 200, dependiendo, pero el daño ya está ocasionado. Ya está y así sucesivamente, bueno, pues son candidatos a diálisis. Y sin contar todos los daños colaterales que pueden venir a consecuencia de eso. Entonces, ¿qué es lo que me interesa aquí? Que sepamos, miren ustedes, acá está la manosa es otra aldoexosa, la glucosa otra aldoexosa, la galactosa, que forma parte de la leche y está relacionada con la galactosemia, es otra aldoexosa, la ribosa es una aldopentosa, el gliceraldehído, que son las 2 triosas que vamos a ver en metabolismo de hidrato de carbono, es una aldotriosa porque tiene el grupo funcional aldehído. Entonces, nuevamente,
el hecho de que yo les presente a la familia de las aldosas es simplemente para que usted identifique quiénes pertenecen a esa familia, y aquí está la familia de la cetosa, quiénes pertenecen a esta familia. Aquí está la fructosa. La fructosa es una cetohexosa. ¿Por qué cetohexosa? Porque tiene el grupo funcional cetónico, ahí donde yo le estoy en el puntero, y tiene 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fructosa está relacionada con la intolerancia a la fructosa. Vamos a ver metabolismo de la fructosa, etcétera. Y así sucesivamente nuestra dihidroxicetona, que es una cetotriosa, importante en el metabolismo de los hidratos de carbono. Y qué bueno, vamos a volver a ver. Ahí tienen entonces triosas, gliceraldehído dihidroxicetona, cada familia. Tetrosa, eritrosa, eritrulosa. Eritrosa en la familia de las aldosas, cetosas, en la familia de la cetosa, eritrulosa. En la familia de las pentosas, las aldosas, ribosa. En la familia de las cetosas, ribulosa. Las hexosas, en la familia de las aldosas, la glucosa. Y en la familia de la cetosa, la fructosa. Lamentablemente, por lo menos así sí tienen que manejar y tienen que identificar a las biomoléculas. Muy bien, vamos a ver algo que quizás les va a sonar un poco pesado, que son los diferentes formas en que las moléculas se acomodan en el espacio. Nosotros habíamos dicho que los hidratos, los hidratos de carbono, todas las biomoléculas son materia. Todas las moléculas, biomoléculas, etcétera, átomos son materia. De ahí que tienen peso. ¿Lo veamos o no lo veamos? Ah, no veo el oxígeno. ¿Es materia? Sí es materia. ¿De qué está conformado? Oxígeno 2, por ejemplo, es molecular. ¿Ocupa un lugar en el espacio? Sí. Peso molecular 36, porque 32. Cada átomo de oxígeno 16 y 16. Listo. Ah, muy bien. Entonces las moléculas ocupan un lugar en el espacio. Y resulta que estas moléculas se mueven. Hoy están así, mañana están así, así. Tal cual como cuando usted se saca fotos, por ejemplo. Usted decide sacarse una foto para su perfil de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de todas las redes sociales que ustedes conocen y yo desconozco. Muy bien, pero ustedes deciden sacarse su foto. Entonces, de repente, ustedes han visto que sacan de arriba, de abajo, de un costado, de derecha, de izquierda, y son como unas 15 fotos de diferentes ángulos. Entonces usted viene y las muestra a su amiga y le dice, ¿cuál de todas estas subo a mi perfil? ¿Cuál te parece mejor? Entonces va a empezar la amiga, no del perfil derecho porque se te ve muy grande la nariz, no de abajo porque se te ve la papada, no de arriba porque no se te ve muy bien. Mejor, pero son diferentes ángulos. Finalmente es la misma persona. Ah, pero les saca de un ángulo tan bueno que hasta usted dice, ni me reconozco, pero es el ángulo de la foto que la favorece y tiene sus características particulares porque resulta que le hace ver los ojos más grandes, le hace ver un perfil más delgado, etcétera, etcétera. Bueno, las moléculas se acomodan en el espacio así también. ¿Cómo se llama desde el punto de vista químico las diferentes formas en que se acomoda una misma molécula en el espacio? Estereoisómeros. Ah, dice usted, entonces las moléculas también se mueven de un lado al otro. Sí, y el hecho de que se mueva de un lado al otro, así como a usted le favorece un ángulo y otro, hace que estas moléculas adquieran ciertas características o ciertas propiedades físicas y químicas. Entonces vamos a ver diferentes isómeros o estereoisómeros de los hidratos de carbono. Esos son enantiómero, epímero, anómero y los conformacionales. Eso vendría a ser el equivalente a que usted se ponga de frente, de perfil derecho, de perfil izquierdo, de arriba, foto de arriba, de abajo, así. Entonces vamos a empezar a ver qué se llaman los enantiómeros o qué ocurre cuando una molécula de hidrato de carbono toma características particulares o cuándo va a ser los enantiómeros. Los enantiómeros son isómeros que tienen una misma fórmula estructural, es decir, es la misma molécula, solamente que se acomoda de diferente forma espacial. Para que exista un enantiómero en los hidratos de carbono, yo necesito la presencia de un carbono quiral o carbono asimétrico. ¿Qué quiere decir carbono asimétrico? Cuando están unidos a 4 átomos o grupo de átomos diferentes. Por ejemplo, si yo digo, ¿este carbono es asimétrico quiral? No, porque 3 de sus enlaces están unidos a hidrógenos. Si esto yo lo separo, 1, 2, 3, no se olviden que el carbono es tetravalente. Si yo digo, ¿este otro carbono es asimétrico? No, porque 2 de sus enlaces están unidos a hidrógeno. Este obviamente que no, este es un oxidrilo y así.
Pero este carbono sí es asimétrico porque tiene un carbono unido a un oxidrilo, otro carbono unido a un hidrógeno, otro carbono unido a un grupo etil y otro a un grupo metil. Entonces este es un carbono asimétrico. ¿Qué confiere la simetría a la molécula? La simetría a la molécula confiere movimiento. Es como una articulación, así de sencilla. Si no tuviéramos la articulación del cuello, no podríamos hacer esto. Si no tuviéramos la articulación de la muñeca, no podríamos hacer esto. Muy bien, entonces hagan de cuenta que esta articulación viene a ser el carbono quiral. Me permite que esté así, que esté así, que esté adelante, que esté para atrás. Muy bien. Entonces, en la molécula, la presencia de ese carbono quiral hace lo siguiente, que se formen dos estructuras. Aquí veamos el gliceraldehído. Miren, este es el carbono. El primero no es carbono quiral porque dos enlaces están unidos al mismo átomo. El tercero no es carbono quiral porque dos enlaces están unidos a hidrógeno. Pero el del medio es un carbono quiral porque un enlace está unido al grupo aldehído, otro al hidrógeno, otro a un oxidrilo y otro a un resto de alcohol, un metanol. Entonces, miren ustedes, 1, 2, 3, 4 enlaces diferentes. ¿Qué encontraron los químicos? Y esto por convención química. No lo dice simplemente el Antonio Blanco, por favor, no es, o no lo digo yo. No, está repitiendo lo que dice el Antonio Blanco. Al libro que usted vaya, a la bibliografía que usted vaya, se quedó por convención química que cuando en ese carbono quiral el oxidrilo está a la derecha, si el dedo gordo es el oxidrilo, aquí está a la derecha, se va a llamar enantiómero de tipo D. Si el oxidrilo está a la izquierda, va a ser enantiómero de tipo L. ¿Por qué, dirá usted? Por convención química. Así como que de repente usted me dice, ¿y por qué 1 gramo es a 1000 miligramos? ¿Por qué no fue a 5000? ¿Por qué no fue a 0,1? No. Por convención de las unidades de medida, 1 gramo es el equivalente a 1000 miligramos. Muy bien, entonces, por convención química, todos los químicos encontraron, porque ahora le sacan fotos, les cuento a las estructuras, se encontraban con un gliceraldehído donde el oxidrilo estaba a la derecha y con otro el oxidrilo estaba a la izquierda. A estas dos imágenes, si esto es los oxidrilos, no se superponen entre sí. Se dice que son imágenes especulares, así como lo es un espejo, así más o menos. ¿Está bien? Son imágenes son imágenes no superponibles o son imágenes especulares, donde no van a calzar adecuadamente. Es como cuando usted se mira al espejo. Si tendrían que superponer su imagen del espejo con la otra, son imágenes no superponibles. ¿Por qué? Porque no somos simétricos. Así de sencillo. Por eso no se extrañe usted, que es muy común escuchar esto. Me saco una foto y yo veo que un ojo está más grande que el otro. Una ceja está más levantada que la otra. Entonces, usted dice, ¿y por qué eso? Porque no somos simétricos. Y en algunos se nota más que en otros. Otros tienen la capacidad de disimularlo. Entonces, o sacarse tan buena foto, o si no, para eso existe el Photoshop, donde aparecen pues idénticos, ¿no? Igualín a la misma altura, bien la simetría. Mientras más simétrico, la parte de la parte psicológica dicen, mientras más simétricos, más hermosos, dicen, ¿no? Pero lamentablemente somos asimétricos. Entonces no queda otra que lo mismo pasa en las biomoléculas. Estas estructuras son no superponibles, son asimétricas, lo cual me lleva a que una sea imagen especular de la otra. ¿Qué característica le lleva a esto? A ver, primero, partamos. Los que tienen el oxidrilo a la derecha van a ser D gliceraldehído. Por ejemplo, en esta estructura, los que tengan el oxidrilo a la izquierda van a ser L gliceraldehído, como en esta estructura. ¿Cuál es la relevancia? Si de repente usted dice, ay, ¿y para qué me tengo que aprender esto? Si a duras penas he entendido que es un hidrato de carbono y ahora me está diciendo que me tengo que aprender que el hidrato de carbono, que el monosacárido puede ser D y puede ser L. Resulta que nuestro cuerpo es tan sabio que no metaboliza los L-gliceraldehídos. No los metaboliza, lo considera un elemento de desecho.
y todo lo que lo va a metabolizar, lo va a convertir en energía, lo va a utilizar, tiene que ser de hidrato de carbono. Entonces, considere que si el día de mañana usted está viendo la formulación química de un medicamento en el cual es rico en hidratos de carbono y se caracteriza por él, créame que su hígado va a tratar de desecharlo. ¿Por qué? Porque no lo metaboliza. Solamente identifica los hidratos de carbono de tipo D. Muy bien, ahí va una de las características. Otra, resulta que este tipo de estructura, los enantiómeros, presentan una característica particular que es una isomería óptica. ¿Qué es una isomería óptica? Partamos de lo siguiente. La luz, esta luz que nosotros estamos viendo en este momento, es luz blanca. Es aquella que refleja todas las longitudes de onda. Por eso se dice lo blanco refleja y lo oscuro retiene. En época de invierno generalmente tendemos a ponernos ropa oscura porque atrapa las longitudes de onda. Y cuando hace calor nos ponemos colores claros o blancos porque repele las longitudes de onda. Entonces efectivamente una luz blanca constituye una gran cantidad de longitudes de onda. Si yo tomo una de esas longitudes de onda y la separo, se llama un rayo de luz polarizada. Por eso dice un rayo de luz polarizada. De todas esas separo una. Existe un equipo, un pequeño equipo, nosotros no lo vemos, pero existe, créanme, que tienen la capacidad de separar un rayo de luz polarizada. Entonces, ese rayo de luz polarizada lo hago atravesar sobre una solución de un hidrato de carbono, hagamos de cuenta el gliceraldehído, y usted me dice, ¿qué? Una solución, agarra un poco de ese hidrato de carbono, lo disuelvo en agua, en una cubetita, fíjense, una cubeta del pequeño instrumento, lo coloco, y si el rayo de luz polarizada cuando lo atraviesa se desvía en el sentido de las manecillas del reloj, mire sus relojes de esos, no los digitales, los otros, con minuteros, etcétera, si se mueve en el sentido de las manecillas del reloj, se dice que ese hidrato de carbono presenta una isomería óptica positiva. Sin embargo, si ese rayo de luz polarizada atraviesa y se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj, se dice que el hidrato de carbono presenta una isomería óptica negativa. Entonces yo tendré que los enantiómeros pueden ser, estos enantiómeros pueden tener característica de ser D más o D menos, pueden ser L más o L menos. Algunos, y su libro dice, si el giro de la luz polarizada es en el sentido de las agujas del reloj, se le llamará dectrógeno y se le va a poner positivo. Sin embargo, si el rayo de luz polarizada se desvía en sentido contrario a las manecillas del reloj, se le llamará, o en el lado izquierdo, se le llamará levogiro y le pondremos negativo. Entonces ustedes verán en su libro ahora de bioquímica, haga un esfuercito hoy día de terminar la clase, de abrir su libro de Antonio Blanco o entrar a donde aparezcan estructuras de hidratos de carbono, van a ver que aparece así. Le aparece D más, o algunas veces se le ponen D menos y el nombre del hidrato de carbono. L más o L menos y le aparece el nombre del hidrato de carbono. ¿Qué le está diciendo? Esta es la estructura enantiomérica y esto no es más que, aquí debería ser más o menos, esto no es más que la isomería óptica. Entonces los enantiómeros presentan isomería óptica positiva o negativa. Nuestro cuerpo metaboliza los D, ya sean más, sean positivo o negativo, pero no metabolizan los L. Entonces dice, la diferencia de los glúcidos, los hidratos de carbono en la serie D y L tiene importancia biológica, ya que los organismos superiores, llámense el ser humano, solo sintetizan o metabolizan los de la serie D. Son muy pocos o escasos, y en alguna bibliografía dice casi nulos, la serie L presente en estructuras celulares, sí hay unos cuantos, en los heteropolisacáridos vamos a ver, o humores orgánicos en el ser humano, pero estos son difícilmente metabolizables. Entonces, ya entendemos el por qué tengo que ver, y cuando lleguemos a la digestión de los hidratos de carbono, justamente le va a decir la glucosa para ser metabolizada o ingresar al torrente sanguíneo tiene que ser característica D. Y vamos a ver que ni siquiera es solamente lineal. Aguántenme un poquito más, ya para los epímeros. La siguiente, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a ver las diferentes formas en que se acomodan las estructuras en el espacio? Son enantiómeros, epímeros, anómeros
y conformacionales, y hay los tautómeros también. Entonces ya hemos visto los enantiómeros. Los enantiómeros necesitan la presencia de un carbono quiral, eso le permite un movimiento. Si el oxidrilo está a la derecha, va a ser D enantiómero. Si el oxidrilo está a la izquierda, va a ser L enantiómero. Sumado a esos enantiómeros tienen isomería óptica, que significa que si desvían el sentido de un rayo de luz polarizada hacia la derecha, o va a ser positivo hacia la izquierda o en sentido contrario a las manecillas del reloj, va a ser negativo. Entonces yo tendré hidratos de carbono enantioméricos de más o de menos, hidratos de carbono enantiomérico L más o L menos. ¿Listo? ¿No hay más? Eso es enantiómeros. Vamos con los epímeros para terminar. Los epímeros. Resulta que si yo miro la estructura de la glucosa, mírenla. La glucosa tiene 6 átomos de carbono, es una aldohexosa. En el carbono 3 el oxidrilo está invertido. Miren, es una característica muy particular. Así se les enseña en la carrera de bioquímica, que a ellos se les toma estructuras y se les pide esquematizar. No se les pide esquematizar la glucosa porque es algo muy sencillo. Se les pide esquematizar trisacáridos, tetrasacáridos, es más complicado, cosa que el día de mañana cuando ellos tengan que cuantificarlo y ver el prospecto del no se asustan ya con una estructura. Entonces en este caso, miren la glucosa. La glucosa tiene 6 átomos de carbono y en el carbono 3 el oxidrilo está invertido. Después, ahí está el grupo aldehído, oxidrilo, oxidrilo, oxidrilo. Se dice que la galactosa y la manosa son epímeros de la glucosa. Usted dice, ah, qué bien, no entendí. Perfecto. ¿Por qué se dicen epímero? La galactosa es epímero de la glucosa en el carbono 4. ¿Qué significa epímero? Es la misma estructura, solamente que se diferencia en la posición específica de un carbono, en la posición específica del oxidrilo en un determinado carbono. Por ejemplo, si yo digo que la galactosa es un epímero de la glucosa en el carbono 4, quiere decir que la galactosa va a tener la misma estructura de la glucosa, solamente que en el carbono 4 el oxidrilo está invertido. A ver, comparemos. Carbono 1, grupo aldehído, grupo aldehído. Carbono 2, oxidrilo a la derecha, oxidrilo a la derecha. Carbono 3, oxidrilo a la izquierda, oxidrilo a la izquierda. Carbono 4 en la glucosa, oxidrilo a la derecha. Carbono 4 en la galactosa, oxidrilo a la izquierda. Carbono 5 a la derecha y carbono 6 a la derecha. Listo. Ah, dice usted muy bien. Entonces, efectivamente, la estructura de la galactosa es un epímero de la glucosa en el carbono 4. ¿Qué está diciendo? Es la misma estructura, solamente que en el carbono 4 el oxidrilo está invertido. Muy bien, vámonos a esta otra. La manosa. La manosa es un epímero de la glucosa en el carbono 2. Allá, dice usted. A ver, dice. El carbono 1 lo mismo. En el carbono 2 el oxidrilo está invertido. Fíjense que en la glucosa el oxidrilo está a la derecha y aquí está a la izquierda. Después todo lo demás es lo mismo. Ah, muy bien. Son los únicos epímeros, son los más característicos y los de interés biológico. Ahora viene la otra parte. ¿Y para qué yo quiero saber esto? Muy bien, cuando usted está leyendo su libro de fisiología, está leyendo la parte del aparato digestivo, aparato gastrointestinal, los procesos de digestión, etcétera, ahí le dice que existen enzimas epimerasas a nivel de lo que son las microvellosidades del intestino que permiten la interconversión de hidratos de carbono. Ah, dice epimerasa, sí, epimerasa, ahí está. ¿Qué es lo que sucede? Si yo consumo leche, por ejemplo, la leche tiene la lactosa es glucosa más galactosa. Mi cuerpo está necesitando glucosa, por ejemplo. Ah, muy bien. A la galactosa, que llegó a las microvellosidades del intestino, viene una enzima epimerasa y le da vuelta a este carbono. En vez de ponerlo a la izquierda, el oxidrilo, tú le da vuelta y lo pone a la derecha. ¿En qué se convierte ahora esta galactosa? Se convierte en glucosa. Entonces, las necesidades de mi cuerpo están pidiendo a grito que yo necesito hidrato de carbono y fuente energética primaria es la glucosa. Entonces, aquella galactosa que venía de la lactosa de la leche automáticamente se convierte en glucosa gracias a una epimerasa. Y dependiendo también las necesidades dentro de mi cuerpo, yo tendré que estas estructuras pueden cambiarse gracias a la presencia de enzimas. Para eso yo manejo qué son los epímeros. Entonces, los epímeros no son más que estructuras muy similares entre sí que se diferencian los hidratos de carbono en la posición del oxidrilo sobre un carbono específico.
de tal manera que la galactosa es un epímero de la glucosa en el carbono 4. La manosa es un epímero de la glucosa en el carbono 2. Es lo único que me tengo que aprender. Que me tengo que hacer la estructura, saberla, escribir totalmente la estructura de la manosa. Me va a preguntar, ¿esquematice a la manosa? No. Me va a preguntar, ¿esquematice a la glucosa? No. Pero sí, usted tendrá que saber que la galactosa es epímero de la glucosa y la manosa es un epímero de la glucosa. ¿Está bien? Uno en carbono 4 y otro en carbono 2. Hasta ahí nos quedamos. Son las 4 menos 20, no, 5 menos 20, ya va a ser las 5 menos cuarto. Yo sé que estos temas pueden ser un poquito pesados. Yo la recomendación que les doy, vayan leyendo, como hemos venido haciendo hasta ahora. Vamos leyendo así de a poco, van a ver que no tienen mayor dificultad. Les voy diciendo qué tienen que estudiar, qué tienen que ir aprendiendo. Les dije, las estructuras no se las tienen que aprender. No gasten sus megas ni nada sacándole fotos, que de ahí voy a copiar las estructuras, pues no tiene sentido. No tiene sentido las estructuras para ustedes, porque lamentablemente en la carrera de bioquímica se tienen un examen de pura estructuras y un examen de pura parte teórica. Entonces, ustedes no, pero sí quiero que identifiquen. Miren ustedes qué paradójica, yo miro bastante videos sobre lo que es tratamientos faciales, en lo que es ácido hialurónico, botox, etcétera, ¿no? Los hilos tensores, siempre luchando contra el envejecimiento. Y entre uno de esos videos que estaba viendo, justamente hablaba, no quiero creer que no era un cirujano plástico, no era un cirujano, un médico esteticista, porque si fuera así, manejaría la terminología adecuadamente. Y dijo, comparando entre el Botox y el ácido hialurónico. El Botox es una toxina, la toxina botulínica, ustedes ya lo han de haber visto algo en bacterio, y tiene esa toxina, tiene la capacidad de parar la actividad muscular, es decir, ya no levantamos entrecejo, no fruncimos, etc. Que con eso se rellena de la nariz para arriba, ¿no? Y de la nariz para abajo se hace relleno con ácido hialurónico. Y dice esta persona en el video, dice, bueno, el botox es una toxina botulínica, y el ácido hialurónico es una proteína, dice. Yo me quedé pestañeando seguido. Por eso le digo, no creo que haya sido un médico. No creo. Porque, por ejemplo, parte de su formación ven todo esto. El ácido hialurónico no es una proteína, chicos. Entonces, cosas como esa hay que aprender a hablar. Es como que de repente usted me diga, sí, efectivamente, el Botox es una hormona. Imagínense, bueno, ya ustedes saben que el Botox no, pero que le digan, el Botox es una hormona. Y usted queda así pestañando, ¿no? Y dice, ¿cómo? ¿Cómo que el Botox es una hormona? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De dónde? Entonces, así dijeron, el ácido hialurónico es una proteína. El ácido hialurónico no es una proteína. Nosotros lo vamos a ver aquí. El ácido hialurónico es un heteropolisacárido. ¿Está bien? Es un hidrato de carbono que pertenece a la familia de los polisacáridos, pero no es una proteína. Y así cosas como esa a veces uno se encuentra. Entonces, el hecho de que nosotros veamos esta parte es cuando usted esté haciendo su lectura en semio, esté haciendo lectura en medicina interna, en anestesio, etcétera, esté haciendo la lectura y, por ejemplo, le nombra un compuesto químico que usted está perdido, usted va al internet y le dice, muy bien, esto es un aminoácido. No, esto es un dipéptido. No, este es un polisacárido. No, esto es un nucleótido. Usted sepa de qué se está hablando. Y no confunda, pues, y no mezcle las papas con cebolla, las cebollas con tomate, etcétera. O con las frutas, y usted me diga que la cebolla es una fruta cítrica, por ejemplo. Usted dice, ¿cómo puede ser? Sí. Entonces, esos detalles que son detalles, es verdad, son detalles, pero hacen la diferencia de hablar con propiedad, así como que de repente usted no puede decir que los occipitales se encuentran a nivel de las vértebras. Usted dice, ¿qué está hablando, doctor? ¿Cómo me va a decir que los huesos occipitales se encuentran a nivel de las vértebras? Y yo todavía de vértebras, esas que están allá abajo. Y dice usted, no, se me están hablando de las vértebras lumbares, peor, se equivocó grandemente.
Esos huesos ni siquiera están a ese nivel. ¿De qué me está hablando? Bueno, exactamente lo mismo, chicos. Que de repente ustedes me digan que un triptófano, por ejemplo, no es un nucleótido, es un ácido nucleico. No puede, es el tan similar que yo le estoy diciendo que los occipitales están a nivel de las vértebras, y esas vértebras que están por allá abajo, digamos, más o menos. Entonces, a eso nos vamos. A eso es lo que ustedes tienen que ver en esta parte. No las estructuras. No me interesa de que usted, no sabe escribir glucosa, lo siento mucho. Usted no aprueba bioquímica si no sabe escribir una estructura de glucosa. No puede. Eso se lo dejo a la carrera de bioquímica, que ellos sí se los tuntea con eso, pero ustedes sí tienen que identificar. En este momento dice, claro, pero es que es tan fácil. ¿Quién no se va a dar cuenta que la glucosa es un hidrato de carbono? ¿Quién no se va a dar cuenta que la fructosa es un hidrato de carbono? Otra cosa es cuando llevamos las 5 biomoléculas, cuando llevamos proteína, cuando llevamos ácidos nucleicos y de repente a usted se le dice uridín monofosfato. Ay, ¿qué? ¿Es un aminoácido? Dice cuando se le está preguntando en un examen. ¿Es un aminoácido? No, hombre, 2 nucleótidos. Y usted y me pone ADN y ARN. No son nucleótidos eso. 2 aminoácidos no proteicos, se le dice. Y usted glucosa y fructosa me pone. Son los nervios, dice. Ya, pongámosle que es los nervios. Pero es tan parecido como que yo le diga, nómbreme los huesos, no sé, de la cabeza. Y usted empiece fémur, radio, así tan parecido. Entonces, por favor, les estoy orientando cómo van a hacer la lectura a partir de ahora de estas biomoléculas, para que no esté pensando abandonar o se eche todo día de frío y diga, a ver, voy a leer, abre y dice, ay, no, dice, toda esta estructura me tengo que estudiar. No. Apréndase, identifique cómo es un hidrato de carbono, véalo, no es necesario que se aprenda la estructura, pero identifica los hidratos de carbono. Cosa que el día de mañana le llega un libro o se me va a hacer un postdoctorado, se me va a hacer un doctorado, porque salimos licenciados, ¿no ves? Y se va, no sé, a hacer un doctorado por afuera, en donde tiene que hacer grandes proyectos de investigación y decide detectar ciertos elementos en la saliva. Y usted dice, voy a detectar proteínas, pues sepa qué son las proteínas. Así se ha descubierto una proteína que es causante de la obesidad, ese es su tema de tesis, de doctorado. Usted tiene que la va a estudiar y ver los procesos a través de los cuales se sintetiza, etcétera. Bueno, pues no importa, entonces usted va a saber de qué se está hablando. Ahora se habla de anticuerpos. Muy bien, ¿qué son los anticuerpos? ¿Vamos a decir que los anticuerpos son aminoácidos? No. ¿Aminoácido? No. Vamos a ver por lo menos qué son los anticuerpos. Listo, muchachos. Entonces, orientados a cómo van a estudiar esta parte, yo termino y nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Nos vemos entonces. Doctora, sí, dígame. ¿Este tema entra en el examen, doctora? No, este tema no entra. No, ya todo esto es del segundo parcial. Todo lo que estamos avanzando ya es segundo parcial, no entra. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que habíamos avanzado anteriormente. Una pregunta más, doctora. Sí. Los temas que entran en el parcial, ¿no saben qué parte del Antonio Blanco se encuentra? Es que, por ejemplo, agua es un capítulo... Sí, lo que pasa es que depende yo no les puedo decir los capítulos, porque depende de la... ¿Cómo quiere que...? De la edición. Yo tengo una edición antigua, por ejemplo. Y la edición antigua, el capítulo, lo único que le puedo decir que van los primeros temas, que es generalidades, hay uno, ¿no es? Al inicio, viene componentes de la materia viva, viene agua, ¿se dan cuenta? Viene agua, de ahí se salta la parte de atrás, si ustedes van a la parte de atrás del libro, ahí dice balance hidromineral. Balance, no sé qué capítulo será, creo que es el 18. Bueno, es que no sé el capítulo en el libro que ustedes manejen, pero va a la parte de atrás, balance hidromineral. Todo eso de ahí, todo lo que está relacionado con lo que hemos visto, y hay alguna partecita, creo, después no lo tengo acá en mi libro. A ver, espérenme un ratito, espérenme un segundo. Miren, esta es una edición que yo tengo como dos. Esta tiene componentes químicos del organismo, es el tema 1 acá. Agua es el tema 2, que eso va, ¿no ves?
De ahí, en esta edición, el tema 3 ya es aminoácidos, es proteína, eso ya no, ya. Este va hasta la página 20, por ejemplo, en esta edición, pues, es que es en esta edición. De ahí, al último, viene balance hidromineral. A ver qué capítulo está, el capítulo 23 aparece en esta edición, que es el balance hidromineral. Todo lo que es ese balance hidromineral, todo eso es lo que hemos hablado en lo que viene a ser miren, todo eso son de la página 499 hasta la página 534, por ejemplo, en esta edición. Por eso no les quiero decir, vaya a la página tanto, porque este es un libro antiguísimo. Mira, ni siquiera era mío. Este se lo quité a un matón. ¿Cuántos son en total, doctor? ¿Cuántos temas son? ¿Cuántos temas son? ¿Eso? Sí, Sí, doctor. ¿Cuántos a son, ver, doctor? si usted se va al programa analítico que se lo subí en la plataforma, dice, 1, generalidades. Hemos visto en generalidades qué es la bioquímica, cómo se divide, qué es un ser vivo, características de los seres vivos, etcétera, tienen en plataforma. 2, componentes de la materia viva, lo que les repasé al inicio, bioelementos, biomoléculas, qué son los bioelementos primarios, secundarios, terciarios, biomoléculas inorgánicas, orgánicas, ¿se acuerdan? Todo eso, ya. Esa es la unidad 2. Que en realidad la agrupamos en una, a veces la hacemos una sola. Y de ahí, ¿qué viene? Metabolismo de agua y electrolitos. Metabolismo de agua y electrolitos. ¿Qué empezamos con metabolismo de agua y electrolitos? Vimos agua, funciones del agua. ¿Qué más vimos? Hemos visto cuáles son las propiedades físicas y químicas del agua. ¿Se acuerdan? Empecé yo y se las hice pizarra. Y les dije, el agua es una biomolécula inorgánica, inodora, incolora, insípida. Propiedades químicas. El agua tiene una estructura, y les expliqué en pizarra. Tiene enlace covalente polar. Todo eso le lleva a que forma enlace puente hidrógeno. ¿Por qué el enlace puente hidrógeno es importante? Porque le confiere todas las propiedades físico-químicas que llevan a que el agua contribuye a regular la temperatura corporal, si ustedes se van recordando. Entonces hablamos también que por qué es importante el enlace puente hidrógeno. Muy bien. De ahí, ¿qué es lo que habíamos visto? Vimos las propiedades físico-químicas que me permiten regular la temperatura corporal. Elevado calor específico, elevado punto de congelación, etcétera, etcétera. Todo eso. ¿Qué más vimos del agua? A ver. Después de agua habíamos tocado su distribución. ¿Cómo se distribuyen las moléculas de agua dentro del cuerpo? Se habla de un porcentaje que está en relación de la edad, del sexo y la obesidad. ¿Se acuerdan que ya todo eso se los mostraba en proyección? Se los iba mostrando en PowerPoint. Después, ¿qué más les hablé? Necesitaba que ustedes manejen términos como qué, como ácido y base. ¿Qué es un compuesto ácido? ¿Qué es un compuesto? ¿Qué es pH? Primero vimos que era pH. ¿Cómo se ionizaba el agua y qué era pH? Compuestos ácidos y básicos. Estoy haciendo un panorama general, ¿no ves? Que eran compuestos ácidos y básicos. Ácidos fuertes, ácidos débiles. ¿Para qué? Para que entendamos que después trastorno el equilibrio ácido-base. Muy bien, empezamos con todo eso. Terminamos eso y empezamos ya con qué era con los electrolitos. Después de ver todo eso de agua, que viene a ser la parte descriptiva en realidad, empezamos con los electrolitos. Dentro de los electrolitos, ¿qué es un electrolito? ¿Cómo se distribuyen dentro y fuera ¿Qué vimos después del electrolito? Ósmosis. ¿Qué es ósmosis? ¿Qué es presión osmótica? ¿Qué es presión oncótica? Vimos qué son los osmoles, qué es la osmolaridad, qué es la osmolalidad, valores de referencia, qué pasa cuando aumenta, cuando disminuye. Y entramos después a ver lo que eran las alteraciones del balance hidromineral. ¿Cuáles son las alteraciones del balance hidromineral? Deshidratación, hiperhidratación. ¿Qué vimos aquí? Que era una deshidratación, hiperhidratación isotónica, hipotónica, hipertónica, si se recuerdan, ¿no ve? Y ahí todo eso ya lo empezamos a ver en proyecciones de PowerPoint. Muy bien. De ahí, después de esas deshidrataciones, ¿qué es lo que tocamos? Los electrolitos. ¿Qué cuantifica los electrolitos? El ionograma. ¿Cuáles son los electrolitos más importantes? Ion sodio, ion potasio, ion cloruro.
¿Qué más había en proyección? Calcio y magnesio. Y le dije, muy bien, hicimos hasta calcio. Le dije, magnesio, ustedes lo leen, está en proyección. Vimos cada electrolito. ¿Qué vimos de los electrolitos? Valor de referencia, cuando aumenta y cuando disminuye el valor de referencia, hiponatremia, hipernatremia, calcio, cuando disminuye, cuando aumenta, hipocalemia, hipercalemia, después cloruro, hipocloremia, hipercloremia, si se acuerdan de todo eso. Aparte, ya había, eso es aparte, ¿no? Porque las alteraciones del balance hidromineral es la deshidratación e hiperhidratación. Listo. Con todo eso, hasta ahí acabamos agua y electrolito. ¿A qué empezamos después? Equilibrio ácido-base. Ahí empecé. ¿Por qué es importante el equilibrio ácido-base? ¿Qué es el equilibrio ácido-base? ¿En relación a qué se considera al pH de la sangre? Cuando está por debajo, cuando está hasta 7, acidosis, cuando está por arriba hasta 8, alcalosis. Y vimos que existían mecanismos que regulaban el equilibrio ácido-base. ¿Cuáles eran estos? Eran la parte respiratoria, los tampones, la parte respiratoria y la renal. Muy bien, les dije, vamos a todo eso ya en pizarra. ¿Se acuerdan que les di 2 clases de pizarra? Ahí les dije, muy bien, veamos qué. Les dije, ¿qué son los tampones? ¿Cuáles son los tampones más importantes? ¿Cómo actúan estos tampones? Vimos el tampón bicarbonato y su relación con los trastornos del equilibrio ácido-base. Y les dije, muy bien, se lo estoy explicando ahora en pizarra. Después lo voy a volver a repetir en PowerPoint. Muy bien, entonces vimos esa parte. De ahí vimos en pizarra también la regulación respiratoria. ¿Se acuerda que existían 3 maneras a través del cual el cuerpo eliminaba el ácido volátil? El ácido volátil, ¿cuál es? El dióxido de carbono. Y les dije, existen 3 maneras a través del cual el cuerpo se elimina, y ahí contribuye la parte respiratoria, que es el transporte hídrico, la carbaminohemoglobina y lo que viene a ser disuelto en agua. Lo expliqué en pizarra. Muy bien, acabé, me acuerdo, hay una pizarra y les dije, bueno, vamos a volver ahora a PowerPoint. Volví a PowerPoint, ¿y qué es lo que vimos en PowerPoint? La regulación del equilibrio vía renal, la vía renal. Cómo a través de la parte renal se elimina los ácidos ya volátiles, vale decir, el protón y cómo se reabsorbe el bicarbonato. Y de ahí se repitió otra vez los trastornos del equilibrio ácido-base, se volvió a repetir los trastornos del equilibrio ácido-base y no es más, hasta ahí se llegó. Listo. Eso es, así en grandes resumen, lo que les he dado. Eso se encuentra en este libro, capítulo 1, capítulo 2, en este libro, capítulo 23, balance hidromineral, y para complementar más, porque ahí también se ven en lo que es las diapositivas, se observa cómo el agua, cuáles son, si ustedes se recuerdan, cómo actúa la vasopresina para regular la reabsorción de agua, cómo actúa la aldosterona a lo largo de las proyecciones. Eso ustedes lo encuentran en el Baines, el libro El Baines, de bioquímica médica de Baines, que es en un capítulo donde dice efectivamente regulación del equilibrio ácido-base, así van entrando y listo, que no son más allá de creo 3 páginas o 4 páginas. Y no es más. ¿Qué más? ¿Está más o menos claro? ¿Les di lugar a su respuesta? Sí, doctora. Doctora, ¿Sí? otra Sí, pregunta. doctora, gracias. Otra. Estaba nombrando hace rato que dijo que no es hidrato de carbono, algo importante que nombró, que dijo que no lo confundamos. Se dicen hidratos de carbono o carbohidratos glúcidos mal llamados azúcares o dulces. No confundan, nunca vayan a decir que todos los hidratos de carbono son dulces. A veces dicen los hidratos de carbono o dulces. Si usted dice no todos los hidratos de carbono son dulces. Generalmente nosotros relacionamos los hidratos de carbono con una pastilla, una porción de torta, pero lamentablemente no todos son dulces. Y no todos también, y algo que me olvidé que lo voy a tocar después, sí, no todos son energéticos, lamentablemente. Si bien los hidratos de carbono proveen energía a nuestro cuerpo, de repente se le dice, y todos los hidratos de carbono proveen energía al cuerpo, no. ¿Cuál es el que no me da energía? La celulosa, que cuando llegue a celulosa les voy a explicar el por qué no sirve para dar energía. ¿Sí? ¿Está bien ahora? ¿Algo más? Esto sí no entra al examen, ¿no? Esto de hidrato de carbono no entra.
Esto ya es para el segundo parcial. Para el primer parcial es hasta donde vimos trastornos de equilibrio ácido-base. Todo yo sé que lo tienen grabado, lo tienen en plataforma. Tengo una de sus compañeras, creo, no sé si es de este grupo, del otro grupo, lo sube, ¿a dónde me dijo? ¿A Telegram? No manejo Telegram, discúlpenme, no manejo, no tengo nada que ver con Telegram, así que, pero tengo entendido que ella lo sube ahí. Y les ha pasado a varios links y todo lo que es pizarra, sin embargo, está en plataforma. Todo lo que yo les doy en pizarra está en plataforma. Todo lo que es PowerPoint está en plataforma. Conforme he ido avanzando, se los he ido subiendo. Y bueno, y les he ido diciendo también, vayan leyendo. El examen va a incluir, para antes que no va a faltar alguien que me va a preguntar, ¿cuáles son los temas? Ya les dije. ¿De dónde vamos a estudiar? Siempre les he ido diciendo, ¿de dónde van a ir leyendo? De todas formas, se los he vuelto a repetir. Porque los capítulos no les puedo decir, por ahí usted tiene otra edición y está en otro capítulo y bueno, va a estar estudiando lo que no debe. Entonces, ¿cómo generalmente tomo el examen? El examen tomo preguntas de encerrar, falso y verdadero, no todas, porque yo sé que a algunos no les gusta, porque ahí no hay vuelta, si era A la respuesta y no hay a dónde más. Entonces, unas cuantas de encerrar, otras de respuestas cortas, por ejemplo, no sé, qué sé yo, se considera un ácido volátil, por ejemplo, ¿no? Línea suspensiva, puntito, dióxido de carbono. Son, contribuyen a regular el equilibrio, o son mecanismos compensadores, o contribuyen a regular el equilibrio ácido-base. Tampones, regulación renal, regulación respiratoria, o son alteraciones del balance hidromineral, deshidratación, inciso A, inciso B, deshidratación y no colocan más. Y después vienen las respuestas, las preguntas de desarrollo. Y ahí vienen las preguntas de desarrollo. Que puede ir incluido, ¿cómo se llama? ¿Qué es la osmolaridad? Que mencione sus valores de referencia, etcétera, etcétera, o que el ion sodio, con respecto al ion sodio, ¿cuál es su valor de referencia? ¿Dónde se encuentra el sodio? Inciso A, y usted va escribiendo, inciso B, y va escribiendo, inciso C, se da cuenta unas 3 o 4 preguntas con respecto a eso, y listo. No va más, todo ese examen son 15 puntos, cada parcial son 15 puntos, 15 son 45, ¿no ves? Entonces cada parcial va sumando los 15 puntos. Dios mediante, si logramos hacerlo, como digo, si no hay ningún problema, lo hacemos el presencial, es así. Entonces usted responde y de ahí yo lo voy a revisar y se los voy a entregar para que lo vean en una segunda oportunidad. Siempre se los entrego, los revisan, les doy su nota y me lo firman y me lo devuelven, si no se quedan con el examen, porque es mi constancia. Lo que quedan, los exámenes en plataforma quedan en plataforma, digamos, pero lo que viene a ser escritos así presenciales, ustedes lo completan, lo hacen sí, con lapicero, por si acaso es con lapicero, no es con lápiz, escriben con lapicero, ponen su nombre, todo, y me lo revisan, después que yo fijaré una fecha, o vemos cuándo, etcétera, dependiendo cómo van las cosas, yo se los muestro, ustedes lo ven, si no ha habido ningún error, en ese caso lo revisamos, etcétera, y usted lo firma, queda constancia de que se lo devolví, y así usted va haciendo la sumatoria de su puntaje. Así no le debo a nadie ningún punto ni nada por el estilo. No se olviden también que tenían que hacer un trabajo de investigación, váyanlo haciendo, que esos son 5 puntos, porque después ya están por el tercer parcial y han visto que les ha ido más o menos en el primero, les ha ido más o menos en el segundo, y empiezan, denme un trabajo. Bueno, pues les he dado un trabajo de investigación al inicio, y todavía les comenté, tengo creo que 2 o 3 de los auxiliares que contribuyen con la sociedad científica de estudiantes, creo que 2 o 3 de las auxiliares, y que ellas se comprometieron a guiarlos a ustedes en cuanto a los trabajos, cosa de que el mejor trabajo decían que lo podían poner en la revista de la sociedad, me habían comentado que podían llevarlo a la revista de la sociedad, pero todo eso depende pues de ustedes, chicos, ellas tampoco no se van a sentar a hacerles el trabajo. ¿Respecto a qué? Respecto a la parte bioquímica, sí, obviamente no es sí voy a hacer un trabajo, no sé, con respecto a la salud pública, no, ya eso se los dejo para salud pública.
pero eso lo pueden ir haciendo. ¿Que cuándo nos lo va a pedir ya? No, es a fin del semestre, perdón, a fin de año, antes del final. Pero ya miren, cuando menos estamos pensando, ya estamos en septiembre, ya una pestañada y estamos en septiembre y se me fue ya todo el año prácticamente. Entonces, eso nomás. ¿Qué más? El trabajo Creo de que les he dicho todo. Sí. Doctora, buenas tardes. El trabajo de investigación que usted nos dice, ¿no? Que al principio de año. del año. Sí, tenemos algunas dudas para no equivocarnos, ¿no? ¿Tiene que ser referente a lo de investigación de química? No, referente a la asignatura, no química, porque en ese caso, pues bueno, entonces usted me dirá, voy a determinar, qué sé yo, la presencia de, no sé, de un compuesto químico. No necesario. A lo que me refiero tiene que ser con respecto a la asignatura. No sé, es que nosotros vamos a dar un ejemplito, hay que hacer un ensayo, una monografía, es que en eso teníamos algunas dudas y la auxiliar no hay que hablar con usted para aclarar. Es como una recopilación de datos con respecto, porque no van a ponerse ustedes, yo sé que no van a ir no es una tesina, no es nada, es algo como, es una recopilación de datos en realidad. A ver, ahora se habla mucho de los anticuerpos neutralizantes, por ejemplo. Nosotros vamos a llevar anticuerpos, pero así someramente desde el punto de vista bioquímico. ¿Qué son los anticuerpos? Digamos, así, rápidamente, sin entrar en mucho detalle. Por ejemplo, usted quiere hablar algo sobre los anticuerpos neutralizantes. Se habla bastante de la presencia de estos anticuerpos neutralizantes en aquellos pacientes que han sido vacunados. Listo. Entonces usted dice, no sé, va a ser una investigación, una recopilación de datos sobre los anticuerpos neutralizantes y su relación con el COVID. Es algo que ahorita se está bastante en boga. Entonces, ¿será que estos se elevan cuando se dice que un paciente que ha sido vacunado, una persona que ha sido vacunada, adquiere los anticuerpos neutralizantes? ¿En qué valor? Cuando se dice que este paciente realmente está protegido contra el COVID. ¿Qué valor de esos anticuerpos neutralizantes tiene que presentar? Listo. Usted dice, empieza, ¿qué son los anticuerpos neutralizantes? Empieza a averiguar cuántos tipos hay, por qué si se va a vacunar este paciente, cuando se dice que los anticuerpos neutralizantes son efectivos, cuando no, por qué en algunos pacientes no desarrollan esos anticuerpos neutralizantes, que son los que nos protegen contra el COVID. Todavía lo que no hay estudio, por ejemplo, es lo que se está viendo hasta ahora, qué tiempo esos anticuerpos neutralizantes están en el torrente sanguíneo, que es lo que la mayoría nos preguntamos, ¿no ve? Cuando me dicen, me vacuné, por ejemplo, en marzo. Usted dice, me vacuné en marzo. ¿Y hasta cuándo me va a proteger? ¿Será que 6 meses, 8 meses, un año, al año me volveré a vacunar, etcétera? Se sabe que en algunas provincias, en algunos lugares en Europa, por ejemplo, están colocando una tercera dosis, pero no se olviden que en Europa empezaron a vacunar. ¿El por qué lo están haciendo? Puede ser que ya hayan descubierto que ha descendido la cantidad de anticuerpos y hace falta otra vez volver a vacunar. ¿Será que si me coloco una tercera dosis, aumentan los anticuerpos neutralizantes y ahora en vez de ser cerca de un año, me dure 3 años? ¿O será que cada año, como en la influenza, me tendré que vacunar? ¿Entienden? ¿No ve? Todas esas cosas, a eso le estoy dando un ejemplo, que no es lo único. Si alguno de ustedes quiere, no sé, hacer todo lo referente al COVID desde el punto de vista, si no me interesa desde el punto de vista, sí, me tengo que proteger con el barbijo, con todo. No, ver desde la familia, cómo es, qué causa, etcétera, todo lo que está relacionado desde el área de la salud, sin entrar, claro, en detalles como qué quiere decir, como grandes levantamientos de datos, a no ser que usted quiera hacer una investigación ya un poquito más profunda y dice, voy a determinar, por ejemplo, si usted quiere hacer en la Facultad de Medicina, si usted decidiera hacer algo muy sencillo, así quiero determinar en la carrera de medicina cuántos estudiantes están vacunados.
Entonces usted dice, bueno, voy a hacer un levantamiento de datos de tal fecha, y lo puede hacer también, es un trabajo de investigación, obvio, solamente que yo a ustedes no les quiero decir, pónganse porque por ahí me dicen, no, es que justo llega la cuarta ola y usted nos está mandando, qué sé yo, hacer levantamiento de datos, no. Si ustedes dicen, si usted lo quiere hacer y usted ve que lo puede hacer de repente, dice, no, yo puedo hacer eso y lo hago levantamiento y rápidamente tomo una población, no sé, voy a trabajar con 200 estudiantes, me voy un día y hago levantamiento, cuándo se vacunaron, cuál fue la preferencia, no sé, de vacuna, y decide hacer ese trabajo de investigación, no le estoy pidiendo un tremendo trabajo de investigación porque el tiempo tampoco no nos da, no por el tiempo, pero usted decide hacer lo básico, bien, perfecto, bienvenido sea, está bien, pero no me digan, pues, voy a hacer, qué sé yo, no sé, relacionado todo con la parte de anatomía, relacionado todo con la parte de histología, si no se relaciona con la asignatura. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, por ejemplo, si usted me dice que procesos histológicos, voy a hablar sobre los procesos histológicos en paciente con COVID, daño a nivel pulmonar. Yo le voy a poner placas de radiografías de tórax. Eso con mi asignatura no tiene relación. ¿Entienden? Más o menos entienden lo que les estoy diciendo, eso no tendría relación. Dice, no, pero es que les voy a mostrar las placas. No, es con relación a la asignatura. Nosotros vamos a ver también marcadores bioquímicos que ya deben estar viendo en la parte de laboratorio. Marcadores bioquímicos como pueden ser marcadores bioquímicos de la función hepática. Muy bien, dice ustedes, vamos a ver qué relación existe entre la alimentación y el hígado graso. ¿Qué marcadores bioquímicos pueden contribuir a determinar el hígado graso? Listo. Eso también es algo que está relacionado con la asignatura. No, yo quiero ver función renal. ¿Cómo se puede llegar, cómo se altera la función renal en relación a pacientes diabéticos? Ya, los marcadores de la función renal, ¿cuáles son? Son desde el punto de vista bioquímico. ¿Cómo se alteran? ¿Cómo puede presentar? Y eso es investigación, nomás levantamiento de datos. No es ni siquiera, ahora si ustedes me dicen, no, es que yo me voy a ir al hospital a hacer un levantamiento de datos de pacientes que se dializan, ¿cuántos son los pacientes que sufren de diálisis y qué antecedentes diabéticos hay? ¿Todos son diabéticos los que se hacen diálisis, sí o no? Voy a hacer eso. Bueno, también usted lo puede hacer, pero ya eso es cuestión de usted. Lo importante es que mi interés no es ponerlos tampoco. No quiero que digan, nos mandó a hacer levantamiento de datos allá en medio del hospital. No, porque yo sé que también las cosas no están como para eso. Si usted dice, no, pero ¿qué? Si yo soy técnica de enfermería, qué sé yo, auxiliar de enfermería, y paro ahí metida y qué de miedo me da si ahí trabajo todo el día, yo voy a hacer ese tipo de trabajo con mis compañeros. Bien, lo hace. Bienvenido sea. ¿Está claro? ¿He sido clara ahora? ¿Mejor? Sí, doctora, tengo una duda, doctora. Sí. Este trabajo es individual, ¿no ve? Pueden hacerlo, no. Yo les dije que lo podían hacer en grupo de los grupos que tienen de exposición que teníamos. De exposición, de exposición. Ahora, sin embargo, y eso se los dejo a su criterio. Si usted me dice, no, ¿sabe qué? Yo lo quiero hacer solo. Los demás brillan por su ausencia de mis compañeros y yo lo quiero hacer. ¿Usted lo hace solito? No hay problema. Usted lo hace solito. ¿Estamos de acuerdo? No les privo del hecho. Lo que sí les digo que tiene que ser en grupo para que aprendamos a trabajar en grupo. Pues el día de mañana, cuando usted esté en el hospital, va a tener que trabajar en grupo, le guste o no le guste. Entonces, es las exposiciones de la parte de laboratorio, aquello que exponen en el laboratorio, los diferentes marcadores, etcétera, lo que está en la guía, esos sí son grupales. Se agruparon de acuerdo a afinidad, los agrupó el auxiliar, eso lo hace. Ahora, esos mismos alumnos pueden trabajar en hacer su trabajo de investigación, su monografía, etcétera, o su levantamiento de datos, como ustedes quieran, lo que puedan tener, lo que puedan hacer con relación, sí, a la asignatura.
Ya les di los ejemplos con relación a la asignatura. Entonces ustedes hacen eso. Si ustedes dicen, no, yo no voy a trabajar con ellos porque no me da el tiempo, porque no hacen nada y me hacen perder el tiempo nomás, puras reuniones Zoom y al final no hacen nada, voy a hacerlo yo solo, dice usted. Yo ya tengo mi tema, listo, lo hace solito. No tengo ningún inconveniente. Porque esa nota, generalmente las exposiciones son grupales. Es decir, se faltó uno de los 5 que tenían que poner, ese uno obviamente que no tiene nota y la nota va para los 4 restantes, Uno de ellos puso mal y bueno, pues le bajó la nota a los otros, ni modo. Esa es la manera de trabajar grupal. Ahora, si usted decide hacer la investigación solo, va a tener su nota solo. ¿Está claro? ¿Algo más? Disculpe, doctora, una Sí. duda que tengo. Sí. Vamos a hacer, puede ser ensayo o puede ser una monografía, pero con levantamiento de datos, es decir, realizando encuestas. Puede o no puede tener levantamiento de datos. ¿Está claro? Puede que sí, como puede que no. ¿Por qué les digo esto? Por lo que a eso me refería hace un momento. Si usted de repente decide hacer marcadores bioquímicos de la función renal en pacientes dializados, y usted dice, no sé, en el hospital, qué sé yo, no sé, la Caja Nacional, y usted está decidiendo hacer eso, ahí va a tener que hacer levantamiento de datos, porque usted lo está decidiendo. Entonces dice, y yo le digo, bueno, yo me preguntaré quizás, ¿y por qué bueno hizo esto? Porque usted dirá, es que yo trabajo en la Caja Nacional, soy auxiliar, no sé, o tiene otra profesión, yo trabajo ahí, me es fácil acceder y rápidamente tengo la información, le mando, listo, sin mucho lío. Pero otros de ustedes que no los voy a mandar, digamos, a los hospitales, no los voy a mandar a exponerse. Y yo le daba el otro ejemplo, le decía, de repente usted dice, bueno, quiero averiguar sobre los anticuerpos neutralizantes y la relación con los pacientes vacunados, algo que está en boga ahorita. Dice, voy a hacer un levantamiento de datos. Obviamente que el levantamiento de datos, hacen investigación, van levantando información, obviamente que tiene que ser una información confiable. Google Académico y todas las páginas que me pueden ayudar a obtener una información confiable. No es nomás que me voy a entrar a un meme y voy a ver, el meme dice que los anticuerpos neutralizantes tienen que existir, digamos, o hacen un chiste con los anticuerpos neutralizantes. No, entran a páginas confiables y extractan nomás su información. Esa es una investigación, es un levantamiento nomás de información, sin hacer levantamiento de datos. Pero obviamente que también tiene que estar bien, ¿no? Por eso se los dejo a su criterio. Si hubiese sido que no estábamos en pandemia, quizás les decía, bueno, a ver, vayan y hagan un levantamiento de datos, cuántos pacientes o cuánto en la parte de urología, cuántos piden marcadores bioquímicos o qué tipo de marcadores bioquímicos se miden para determinar la función renal en hospital tanto, digamos. Usted se iba, hacía su levantamiento y decía tanto, por esto, y bueno, y sacaba, pero en este caso no puedo hacer eso porque lamentablemente no los puedo exponer. Eso depende de cada uno. ¿Sí? Doctora, Entonces, disculpe. Sí. Una pregunta. La manera de presentar el trabajo, si es una sola persona y no es en grupal, ¿se lo presentaríamos en físico o en diapositiva? ¿Cómo sería la manera de en presentárselo? físico? Lo van a presentar en, ¿cómo se llama? Van a tenerlo en digital y en físico, ambas cosas. No lo van a hacer en diapositiva ni nada de eso porque no nos va a dar el tiempo, le cuento. No creo que nos dé el tiempo para hacer la exposición de los trabajos, etcétera. Si nos diera tiempo, bienvenido sea, les juro que bienvenido sea. Yo quisiera, pero vamos a ver cómo nos da el tiempo. Lo que ahora en este momento sí les estoy diciendo es que usted lo tenga su trabajo en físico y en digital, en un CD, etcétera. Nada más. Gracias, doctora. Ya, listo. ¿Algo más? Sí, doctora, lo último. Última pregunta. Sí, Fernando. Perdón. Para lo que es la parte hepática, por decirles, como no se va a poder ir a los hospitales o directamente a los centros de salud, etcétera. Entonces tendríamos que hacer recopilación de bibliografías, más bien dicho, y ver para hacer levantamiento de datos, ver las incidencias, prevalencias, en cuestión de la numeración gráfica que nos den todo lo que es en el internet de páginas confiables, claro, tanto de bibliografías.
por decirle algo que tenga que ver con la hepatitis y ¿cómo se llama? El consumo de medicamentos, pero que tenga que ver con bioquímica. Perfecto, bien, lo entendió, perfecto, Fernando. ¿Se acuerdan que antes, y usted sí me va a entender, se acuerda que antes había la expociencia, ¿no ve? Sí. Se había la expociencia en la cual hacían esos trabajos, ¿no? Y en vez de ya ahí lo exponían delante de la comunidad, exponían sus trabajos que habían investigado, hacían la exposición a la gente que iba, y bueno, esa era una manera. Lamentablemente, bueno, por ahí se nos da una exposición, aunque dudo mucho, ¿no? Dudo mucho, pero era ese mismo trabajo, así como usted lo acaba de detallar, exactamente ese mismo trabajo que contribuya, que sirva para algo. Si hubiera pues una exposición a fin de año, qué sé yo, sería bienvenido sea, ustedes quizás pudieran exponer ahí sus trabajos, ¿no? O exponer el más relevante entre todos, hacer una exposición. Si no, pues quedará por lo menos que quede como para ayudar a la sociedad científica, que esa fue una de las intenciones, y que ellos decían, las chicas que están trabajando, que son sus auxiliares, me explicaban que podían, digamos, darle un incentivo a su trabajo, ya que no iba a haber la exposiencia, darle un incentivo a su trabajo, de ver la manera de publicar el mejor trabajo. Ellos evalúan, hacen su nos sentaremos y miraremos, y el mejor trabajo, publicarlos en la revista que ellos tienen, digamos, de la expociencia. Sería lo ideal, ¿no? En Dios mediante se pueda, ya que no hay expociencia, ya que no hay la expociencia. Lo pongo eso como ejemplo, doctora, porque yo sé que la mayoría de repente se interesó en lo de los anticuerpos, pero recién de aquí en Bolivia van a establecer mediante el gobierno, que ustedes deben saber por los laboratorios, recién en 8 meses o de repente complementando los 12 meses se van a saber exactamente sobre la evolución de los anticuerpos, porque recién se está empezando el proyecto de investigación. Sí, aquí, pero en la Argentina ya lo están haciendo, ya lo han hecho. Están en levantamiento. Claro, no tanto, digamos, por lo menos la información teórica, si no consiguen los datos, por lo menos la información teórica en qué son los anticuerpos neutralizantes, por ejemplo. Se desconoce qué son, es lo mismo que un anticuerpo normal. ¿Qué es un anticuerpo? Partamos de eso. ¿Qué es un anticuerpo? ¿Qué son los anticuerpos neutralizantes? ¿Por qué se habla tanto de los anticuerpos neutralizantes y la vacuna del COVID? Pueden hablar ahí también de las diferentes vacunas que hay. Una manera de contribuir. Eso es un ejemplo, digamos. Ese es un ejemplo. De ejemplo, hay varios con respecto a lo que está en la guía de los diferentes marcadores. Pueden hablar también de lo que son los infartos, qué marcador es el mejor. Eso, como les digo, es que ustedes los relacionen de acuerdo a su inquietud, qué les llama la atención, o desde el punto de vista también nutricional, o desde el punto de vista por qué, por ejemplo, se hablaba tanto del consumo de zinc. ¿Por qué hablan de consumir zinc en estas épocas de COVID? ¿Por qué hablar de consumir las vitaminas? ¿Qué es la relevancia, la importancia de una dieta equilibrada en un mundo de pandemia? Otra de las grandes cosas que se ha escuchado, por ejemplo, que un paciente con COVID no tiene se incrementa, dice es más fácil de que adquiera mayor carga viral cuando se alimenta, tiene una alimentación rica en hidratos de carbono. ¿Verdad? ¿Mentira? A ver, no sé, por ahí ustedes haciendo levantamiento de datos descubren que no es así, que no hay ningún artículo científico que avala eso, o que existen muchos artículos en los cuales ustedes hacen mención de que sí, efectivamente, consumir mucho hidrato de carbono hace que se potencie la carga viral, digamos. Por eso le digo, son algunos ejemplos que les estoy dando, ya eso depende de ustedes. Listo, ahora sí, terminamos, muchachos. Ya son las 5:20. Sí. Doctora, tengo otro examen el mismo día que usted me va a dar el parcial de ese tema. Y a la misma hora va a ser. No le entiendo. Hábleme más fuerte, perdón. Hábleme más fuerte, le escucho entrecortada. Tengo otro examen de otra materia. Y a la misma hora que usted me está dando el primer parcial, y no sé si me lo puede cambiar a otra hora el mismo día. Yo he hablado
en la dirección de carrera de medicina, hablé con la coordinadora, pregunté si había otro examen programado y no hay ningún examen programado. Hasta hoy día que yo pedí la jaula, no hay ningún examen programado. Les estoy avisando. Entonces, yo realmente lo único, yo no puedo ya estar moviendo fecha. Eso es lo que les explicaba ya. Este es mi primer parcial. Mi primer parcial, chicos, mi primer parcial, donde ya están rindiendo en otras materias el segundo parcial. Ya yo no puedo mover más, se me va a chocar con el segundo, se me está viniendo todo encima. Ese es el problema. El problema de la mayoría que me está diciendo, tenemos bacterio. Yo pregunté a dirección, a la coordinadora de ahí, tenemos presencial al mediodía, y les he mandado a la persona que me dijo por vía interna, uno de ustedes, los estudiantes, se comunicó conmigo por vía interna, y me dijo, sí, lo que pasa es que tenemos bacteriología al mediodía, ese mismo día, que no, pero le digo, pero no hay nada programado, no hay, yo ya pregunté, y les mandé el screen de la charla que tuve con la licenciada Amparo, donde ella me puso, no hay nada programado para ese día, ni para esa hora. Me ha dado las aulas grandes, todavía le pregunté si eran las aulas grandes, que no recordaba, le dije que era mi primer parcial, tuve que aclarar que era mi primer parcial, cayéndoseme la cara de vergüenza, diciéndoles que era el primer parcial. Entonces, chicos, realmente yo he venido corriendo, porque siempre ustedes tenían un examen, que tenemos fisiología, que tenemos salud pública, que tenemos, y miren, ya vamos para el segundo parcial. Bajo este criterio nunca voy a poder tomar entonces el examen. Yo les digo la verdad, bajo este criterio siempre estoy moviendo. Entonces, le di la opción a su compañera, le dije, hablen con la doctora, yo creo que va a entender, es su segundo parcial de ella. No es su primer parcial, es su segundo parcial, tiene mayor margen de tolerancia, a diferencia que yo, este es el primero. Si fuera el caso al revés, digamos, si fuera mi segundo parcial, yo les diría, sí, claro, no hay problema, usted rinda, tome el primer parcial, está atrasada, yo no me hago problema, tengo espacio, tengo margen para tomar el segundo parcial. Eso se llama tolerancia y empatía. Yo la tendría, pero en este caso, miren ustedes, y ustedes saben que no estoy mintiendo, que es nuestro primer parcial, no son charlas de peluquero. Entonces la compañera se comprometió, me dijo, ya está bien, tienes razón, dijo que efectivamente, pues veníamos corriendo de cuánto a, nosotros vamos a tratar de ponernos en contacto y de hablar. Entonces, hasta ahora la fecha se mantiene, está bien, se mantiene la fecha y la hora. Perfecto, muchas gracias, le dije, no hay ningún problema, como ya está en coordinación con la licenciada Amparo. Así que, muchachos, por favor, yo les pido, esto es lo que ocurre, este sistema así ocurre, porque lamentablemente no se da como en la carrera de bioquímica, como en la facultad de bioquímica y farmacia. En la facultad de bioquímica y farmacia, en una semana se rinden todos los parciales. Y cada docente y todos los docentes, todos de la asignatura toman el mismo día química analítica a la misma hora. Y el rol sale de un consejo de carrera, donde entran docentes y estudiantes, y se aprueba en un consejo facultativo. Para eso están los consejeros estudiantes de carrera y facultativo. Para eso, no para tapar cosas. Para eso. Para ayudar a que se haga ese tipo de coordinación, carrera y facultativo. Entonces se toma en esa fecha. Si ustedes no me creen, pregunten a alguien de bioquímica y de farmacia. ¿Ustedes tienen fecha? ¿Esa fecha se las pone el docente cuando quiere? No, las ponen los coordinadores de la asignatura en consenso con los delegados estudiantes. No son los docentes nomás, para eso son sus representantes. Entran a esos consejos de carrera el representante estudiante y el representante docente. Y ahí el estudiante, si ve que ha escuchado que ese docente, por ejemplo, no avanzó nada, por ejemplo, dice, no, ¿cómo nos van a poner en primer lugar?
Si no se avanzó nada, pónganos al final, digamos. Listo, ¿cómo nos van a poner en primer día? ¿Cómo nos van a poner dos materias pesadas? No. Si un lunes nos ponen, qué sé yo, una de puros números, un martes nos ponen una teórica y un miércoles, y así, y la pelean duro, y listo, y se saca un rol. De ese rol pasa al facultativo. Ahí están también los estudiantes delegados del facultativo y están los docentes del facultativo. Empiezan a hacer la lectura. Si ellos no están de acuerdo, no lo homologan. Y no sale el calendario, vuelve otra vez, lo devuelven al carrera. Y otra vez ahí, y de ahí sale el rol. Sale el rol y empieza. Y esa semana ni siquiera pasamos clases, chicos. No pasamos clases, son puro exámenes. Entonces, listo, y nadie se pelea. Y antes era multigrupo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tomaba, si yo era la coordinadora de la materia, yo hacía el examen y se tomaba para los otros 4 colegas que llevan la asignatura. Es decir, que no había charla ahí de que, no, es que yo no le di este tema, es que yo me fui de viaje, de parranda, y no les di esta unidad, entonces no la voy a tomar, o la quiero tomar ahora porque me voy a ir de viaje de parranda el otro mes. No había nada. Ahí listo, se programó esta fecha y se programó esa fecha. Y se acabó. Entonces, chicos, eso es lo que está faltando aquí ahora, y yo siempre lo he dicho desde hace mucho, desde que se perdió la coordinación, porque se perdió la coordinación. Soy una de las primeras docentes que da la asignatura en la carrera. Soy una de las primeras docentes de la carrera de medicina cuando se creó, y antes se coordinaba por módulo. Es más, coordinaba yo con su docente de fisiología y se hacía modular. Ese docente ya se jubiló. Si alguna vez escuchan quién era el docente Guido León, era el terror de la carrera de medicina, muy estricto. Y él llevaba, las 2 troncales eran fisio y bioquímica. Las 2 materias troncales eran fisiología y bioquímica, la llevábamos a la par. Y coordinábamos y tomábamos los exámenes. Entonces, bueno, pues se van ganando cosas a lo largo de los años y se van perdiendo otras, y una de esas fue que se perdieron las coordinaciones. Entonces ahora están sufriendo ustedes las consecuencias. Un docente toma ahora, otro docente toma mañana, otro docente toma pasado, y resulta que ustedes tienen 3 exámenes en un día, una semana asignada otra vez, porque cada docente toma cuando puede, cuando quiere, porque no hay la coordinación. Entonces, muchachos, yo les pido, por favor, hablen con su docente de bacterio, traten de hacerle entender de que nosotros, este es su primer parcial, por favor, estoy